Buenas noches, bendiciones. Vamos a iniciar hoy miércoles, culto de enseñanza. Vamos a ir dando un tiempo para que los hermanos se vayan conectando y poder iniciar. Siempre esperamos unos minutitos. Sabemos que los hermanos poco a poco se van conectando y en el momento que ya hayan unas 3, 4, 5 personas, pues daremos inicio a un tiempo de oración. Así que damos gloria a Dios por este tiempo que vamos a tener de estudio de la palabra. Bueno, ya mi esposa me indica que hay 6 personas conectadas. Bueno, ya con eso es un buen número para comenzar. Dice la palabra de Dios que donde estén 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí está Él. Yo creo que usted lo cree, yo lo creo. Si la palabra de Dios así lo dice, es porque esa es una realidad. Y bueno, ahorita vemos 7 reunidos. Bueno, ya hay 10 más mi persona, más mi esposa, ya vemos 12 reunidos. Entonces yo creo que habemos más de 3 y damos gloria a Dios por eso. Ahí donde usted está, yo le voy a pedir que cierre sus ojos. Vamos a tener orar en este momento, después vamos a empezar con el estudio de la palabra y después vamos a tener un tiempo de oración. Así que ahí donde usted está, cierre sus ojos y pongamos esto en manos de Dios como debemos hacer siempre las cosas. Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das de compartir, Señor, como iglesia, Padre de la Gloria. Sabemos que son tiempos difíciles, sabemos que los templos pues están cerrados, pero bueno, gracias a Dios por estos espacios que tenemos, donde como iglesia podemos estar en un mismo espíritu, podemos estar reunidos y podemos escudriñar tu palabra, podemos estudiar tu palabra. Espíritu Santo, hoy habla a nuestros corazones, habla a nuestra mente y que hoy podamos ser enseñados por ti, Padre Celestial. Ponemos todo este tiempo en tus manos y que seas tú, Espíritu Santo, hablando a nuestros corazones y tomando control de todo lo que aquí yo vaya a decir, Padre Santo. Que la gloria siempre sea para ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Damos gloria a Dios. Mi esposa me dijo que habían 10 conectados. No sé si alguien más se ha conectado, pero bueno, ya con 10 vamos a dar inicio a este tiempo de estudio de la palabra. Quedamos el miércoles pasado en el capítulo 3. Finalizamos el capítulo 3 del libro de Filipenses. Recordemos que Filipenses es un libro pequeño de 4 capítulos. Por lo tanto, hoy iniciamos con el último capítulo. Hoy iniciamos con el capítulo 4. Realmente yo estoy gozoso porque yo espero que al igual que a mí, este libro a usted de Filipenses le haya edificado como me ha edificado mi vida y que haya aprendido como yo he aprendido estudiando con ustedes este libro. Yo creo que Dios nos ha hablado a través de este libro de Filipenses, pero me siento contento porque he tenido la bendición de no solo ya ir terminando el libro de Filipenses, sino que hemos estudiado Romanos, hemos estudiado Primera de Corintios, Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios. Hemos estudiado varios libros ya en este tiempo que hemos estado de los miércoles de enseñanza presencialmente, cuando la iglesia, el templo estaba abierto. Y bueno, en este transcurso ya vamos a cumplir casi 5 meses, el tiempo pasa rapidísimo, de que los templos han estado cerrados. Ahora el 15 de agosto ya cumplimos 5 meses, perdón, de que los templos han estado cerrados, pero bueno, creyendo en Dios que Él se va a glorificar y que Él se sigue glorificando. Amén. Así que vamos a empezar en el capítulo 4, versículo 1 de Filipenses. Vea lo que dice Pablo y lo que nos habla el Espíritu Santo en esta noche. Dice, así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Y en este primer versículo,
podemos ver dos cosas que creo que son importantes y relevantes que tomemos en consideración. Lo primero que dice Pablo es, le habla a la iglesia y se refiere a ellos como hermanos. Es decir, hay una relación de familia. Les dice hermanos, por eso es que nosotros nos llamamos hermanos. ¿Por qué? Porque somos familia, somos hermanos en Cristo. Él les dice hermanos, pero no solo le dice hermanos, sino que les dice amados y deseados. Es decir, va más profundo el cariño, el afecto de Pablo por la iglesia, por los hermanos, por los creyentes, ¿verdad? Lo dije al principio de este libro de Filipenses. Había un cariño especial de Pablo a esta iglesia de Filipos, a esta iglesia cristiana en Filipos. Había un afecto especial, y no es porque Pablo hiciera preferencias y porque Pablo no sintiera afecto por la iglesia que estaba en Éfeso, o por la iglesia que estaba en Galacia, o por la iglesia de los tesalonicenses, o la iglesia de los colosenses, o la iglesia que estaba en Roma. No, claro, Pablo a todos los amaba, pero con la iglesia de Filipenses había como una conexión aún mayor, porque la iglesia de Filipenses se había caracterizado por estar pendiente de Pablo, por estar pendiente no solo en la parte económica, ¿verdad? Tratando de solventarle a Pablo sus necesidades económicas, sino que también estaban pendientes y le mostraban el afecto con cartas donde le decían, estamos orando por usted, estamos pendientes, se preocupaban por la salud de Pablo. Es decir, había una preocupación, un amor que esta iglesia le expresaba a Pablo. Por lo tanto, había un vínculo que unía a Pablo con esta iglesia. Pero Pablo no solo le dice amados y deseados, sino que dice gozo y corona mía. Yo les dije al inicio de Filipenses que en este libro de Filipenses la palabra gozo, o que tiene referencia al gozo, se menciona 16 veces. Es decir, en 16 ocasiones se menciona la palabra gozo. Para hacer un libro con tan pocos capítulos, es decir, son muchas veces la que se menciona. Por lo tanto, hay algo que resalta en esa palabra gozo. Es decir, hay una importancia en el estar nosotros gozosos. Pablo le dice, gozo y corona mía. Ahora, ¿cuál era el gozo de Pablo? Y aquí es donde vemos que Pablo no era una persona egoísta, donde él pensaba en él, sino que el gozo de Pablo era saber que los hermanos estaban bien. El premio, ahí cuando dice corona mía, es como un premio. El premio de Pablo era ver una iglesia que avanzaba, era ver una iglesia que se fortalecía, era ver una iglesia unida, era ver una iglesia que continuaba el camino, que se expandía. Ese era el gozo de Pablo y ese era el premio de Pablo, saber que su trabajo no había sido en vano, que su trabajo rendía frutos, que su trabajo realmente exaltaba el nombre del Señor. Entonces Pablo dice, mi gozo y mi satisfacción, mi realización, mi premio es ver una iglesia unida, una iglesia que no es dividida, una iglesia que avanza, una iglesia que se mantiene firme, una iglesia que continúa predicando a Cristo. Y yo creo que ese debe ser, hermano, el sentir de nosotros. Nosotros no podemos ser cristianos egoístas. Nosotros debemos sentir gozo y sentir alegría cuando nuestros hermanos en Cristo crecen, cuando nuestros hermanos en Cristo avanzan. A veces, hermanos, dentro de las mismas iglesias, dentro de los mismos templos, hay una cierta competencia para ver cuál grupo es mejor que cuál grupo, ¿verdad? Y a veces tal vez hay una competencia para ver si el grupo de la música es mejor que el grupo de ujieres, o si el grupo de escuela dominical es mejor que el grupo de diáconos, o si el grupo de diáconos es mejor que el grupo, y hay comienzan a ver esas diferencias y comienzan a haber celos, hermanos. Y eso es triste cuando dentro de una iglesia comienzan a resaltarse los celos, y cuando un departamento crece, el otro como que se siente medio molesto, como que medio disgustado. Es que, ¿por qué? Y es que a mí no me ven tan bien como ven al otro. Y comienza eso cuando nosotros nos deberíamos gozar de que las otras personas crezcan, de que las otras personas se desarrollan, que el evangelio se siga expandiendo. Recuerdo una vez, hermanos, que a mí me incluyeron en un chat
de pastores interdenominacionales de la zona de Tres Ríos. Y recuerdo que uno de los pastores de ahí envió una, no sé si como una maqueta o una estructura de cómo iba a ser la iglesia que ellos iban a construir, ¿verdad? Y cuando yo la vi, porque la pasó en video, y cuando yo la vi, yo vi esa iglesia, era una iglesia, se veía lindísima, iglesia, un buen parqueo, iban a hacer unas zonas ahí de aulas y una casa pastoral, y bueno, una iglesia enorme, ¿verdad? Como se veía. Les voy a confesar, hermanos, yo no sentí celo ni dije, ay, ahora sí, una iglesia más grande que la de uno, o qué, ¿sabes? Hermano ahí mandando ese video para el orgullo, para el altivez. No, cuando yo lo vi, yo dije, gloria a Dios, si esto va a servir para que el evangelio se siga predicando, si eso va a servir para que más almas lleguen al conocimiento de Cristo, si eso va a servir para que el reino de los cielos se siga expandiendo, gloria a Dios por eso. Nosotros debemos gozarnos y debemos sentir que el premio de que otros crezcan, de que otros se desarrollen, de que otros creyentes crezcan en fe, en firmeza, para nosotros debería ser de gozo y de satisfacción, hermano. Y eso era lo que era para Pablo. Para él era gozo y corona, más que lo de él, lo de los demás. Y ojalá esa actitud de humildad la podamos tener cada uno de nosotros. Y después dice, estad así firmes en el Señor. Hermanos, la firmeza, Pablo le está diciendo a la iglesia de los filipenses, manténganse firmes. Si hoy están firmes, no se conformen con hoy solamente estar firmes. Mañana necesitan estar firmes. Pasado mañana necesitan estar firmes. La siguiente semana necesitan estar firmes. La iglesia de los filipenses, hermanos, era una iglesia que no tenía mayores problemas. Era una iglesia estable, era una iglesia sólida, era una iglesia que estaba creciendo, era una iglesia que se estaba expandiendo. Pero Pablo les dice, no se conformen con eso. No se conformen con eso, sino que traten de estar así como están hoy de firmes, que no sea un asunto de hoy, que sea un asunto de todos los días. La firmeza, hermano, tiene que ver con constancia. El ser firme es el ser yo constante. Yo creo que lo he dicho en infinidad de veces. El cristiano debe ser un cristiano constante. No un cristiano de picos, que hoy si amanecí contento, pongo canciones cristianas, pongo 10 predicaciones, paso cantando canciones cristianas, paso mandando mensajes de Dios, paso chateando cosas de Dios, pero porque hoy amanecí en este nivel alto. Pero si hoy amanecí en el nivel bajo, qué pereza poner música cristiana, qué pereza orar, qué pereza mandar un mensaje cristiano, un texto bíblico, qué pereza hacer esto, qué pereza conectarme a la predicación, qué pereza conectarme a la enseñanza, qué pereza, porque hoy no me siento con ganas. El asunto del cristianismo no es un asunto de emociones ni de sentimientos. Es un asunto de hacer, aunque no tenga ganas. Yo tengo que orar, aunque tal vez mi carne, mi cuerpo no tenga el deseo de hacerlo. Yo tengo que leer la Biblia, aunque tal vez mi carne, mi cuerpo, mi humanidad no tenga el deseo de hacerlo. Es un asunto de que yo tengo que hacerlo. Por eso, en la vida cristiana, hermanos, debe haber una constancia. A mí me preocupa mucho los picos. A mí me preocupa cuando yo veo a una persona en un nivel tan alto y que, Dios mío, uno dice, ya casi llega al séptimo cielo. Me preocupa porque generalmente ese tipo de personas son de altibajos y uno no sabe si en el que llegue abajo se va a quedar ahí. Y hay que tener cuidado con eso. Y Pablo les dice, estad así firmes. Ahora, ¿firmes en dónde? Le dice Pablo, firmes en el Señor. La firmeza nosotros la adquirimos, hermanos, cuando estamos posesionados, cuando estamos fundamentados, cuando estamos de pie sobre la roca que se llama Cristo Jesús. Ahí es donde usted y donde yo agarramos firmeza.
Ahí es donde los vientos van a venir, ahí es donde los vientos van a golpear, ahí es donde las tentaciones van a venir, donde las pruebas van a venir. Y al final de todas esas circunstancias yo me voy a mantener firme. No porque yo sea muy capaz, no por mi intelecto, no por mi sabiduría, no por mis fuerzas, sino porque estuve en todo momento posicionado, puesto en mis pies en la roca que se llama Jesucristo. Por lo tanto, en Efesios también Pablo hace referencia al estar firmes. Pablo, cuando le habla a la iglesia de Efesios, también en el capítulo 6, versículo 13, Pablo también les dice sobre estar firmes. En el capítulo 6, Pablo comienza a hablar sobre la armadura. Todo el capítulo 6 comienza a hablar de la armadura, pero antes de iniciar a decirlo de la armadura, vea lo que le dice en Efesios capítulo 6, versículo 13. Vaya conmigo a Efesios capítulo 6, versículo 13. Vea lo que le dice Pablo. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir, ojo, para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, ojo lo que dice, ¿cómo dice ahí donde usted está? Dígalo bien fuerte. Y habiendo acabado todo, estar firmes. ¿Está escuchando? Ojo, Pablo no está diciendo que estén firmes cuando está empezando, ni dice estén firmes en la mitad del camino, no, dice cuando ya todo hubiera acabado. Es decir, cuando la tentación hubiera pasado, cuando la prueba ya pasó, cuando el momento difícil ya pasó, cuando la circunstancia pasó, usted se encuentre firme. ¿Firme en qué, hermanos? Firme en las convicciones. Hoy, hermanos, hay una gran tristeza en el corazón de ver que hay cristianos que no tienen convicciones firmes, que como dice la palabra, cualquier viento los mueve, les mueve el piso, cualquier cosita les mueve el piso, no están firmes en sus convicciones. Nosotros debemos ser personas firmes en nuestras convicciones, firmes en lo que creemos, firmes en nuestra fe. Necesitamos mantener esa firmeza. ¿Cómo podemos lograr esa firmeza? Bueno, en Efesios capítulo 6 dice que poniéndonos la armadura. ¿Cómo logramos esa firmeza? Bueno, a través de la palabra. A través de la palabra logramos esa firmeza, a través de la oración logramos esa firmeza, a través de la comunión con los santos, a través de la comunión con los hermanos logramos esa firmeza. Pero hay tres cosas que aquí en Filipenses se ha hablado y que hemos estudiado que provocan en nosotros como cristianos firmeza. Y le voy a decir tres cosas. Uno, lo que provoca firmeza, cuando ponemos la mirada en Cristo Jesús. Cuando usted y yo ponemos la mirada en Cristo Jesús, podemos mantenernos firmes. ¿Por qué? Porque no estamos viendo las circunstancias, no estamos viendo los problemas, no estamos viendo la enfermedad, no estamos viendo el problema familiar, no estamos viendo el problema económico. Lo único que estamos viendo es a Cristo Jesús. Él es nuestra fortaleza. Por lo tanto, eso provoca que nosotros nos mantengamos firmes. Lo segundo que provoca una firmeza en el creyente es recordando que este mundo no es nuestro hogar. Eso provoca una firmeza. Lo hablaba hace unos miércoles atrás. Cuando estamos enfermos, pero sabemos que esa enfermedad no es para siempre, me hace mantenerme firme. Pero si yo pienso que la enfermedad es el final de mi camino, si yo pienso que la enfermedad es lo último de mi destino, ahí yo voy a comenzar a perder firmeza. ¿Por qué? Porque voy a comenzar a decaer, voy a comenzar a agobiarme, voy a comenzar a deprimirme. Pero cuando yo entiendo que la enfermedad no es el final, sino que me espera una ciudadanía, un lugar glorioso donde yo voy a estar, donde dice la palabra de Dios que no va a haber más llanto, no va a haber más tristeza, no va a haber más dolor. Cuando yo comienzo a entender que yo no pertenezco a este mundo, sino que yo pertenezco a un mundo que está en los cielos, a un mundo donde hay una eternidad con Cristo, yo me voy a mantener firme. Y el tercero, hermanos, es entender que Cristo tiene todo bajo control.
Eso me va a ayudar a mí a mantenerme firme. Saber que mis circunstancias, aunque tal vez yo piense que no puedo hacer nada, hay alguien que sí puede hacer algo en medio de mis dificultades. Yo no sé si usted me está comprendiendo. En medio de la enfermedad hay alguien que lo puede sanar, pero también hay alguien que le puede dar paz, hay alguien que le puede dar fortaleza, hay alguien que le puede dar ánimo, que se llama Jesucristo. Yo espero que usted me esté comprendiendo. Entonces, Pablo les dice, estad firmes, hermanos. Esto no es un asunto, la carrera, hermanos, cuando alguien va a correr, esto no es un asunto de quién sale primero, ni es un asunto de quién corre más rápido al principio. Es un asunto de perseverancia y de constancia. Generalmente, eso lo aprendí cuando escuché a una persona que corría. Generalmente, cuando usted ve que va a iniciar una carrera, hay algunos que salen como si les hubieran puesto el chuzo eléctrico, ¿verdad? Salen soplados. Y una persona que sabe de esto dice, esos son los que primero se cansan. Esos son los que casi que a la mitad piden salir de la carrera. ¿Por qué? Porque todo le echaron al principio y a la mitad ya no aguantaron más. Ni tampoco son aquellos que corren súper despacio. Son aquellos los que ganan, son aquellos que saben controlar los tiempos y los momentos y que durante toda la carrera se mantienen a un mismo ritmo y se mantienen constantes. Pablo aquí lo que le está diciendo a la iglesia de Filipos es, qué bueno que hasta hoy están firmes, pero esa firmeza debe ser siempre. Si ustedes quieren llegar hasta el final, la firmeza se debe mantener siempre. Dice, versículo 2, quiero que vaya conmigo al versículo 2, ahí de Filipenses, capítulo 4, versículo 2, dice, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Menciona a dos mujeres. Parece ser que estas dos mujeres habían tenido una diferencia que había provocado que se dejaran de hablar. Habían tenido una diferencia que había provocado que no se hablaran. El único problema, si se pudiera llamar así, que había en la iglesia de Filipos, era tal vez esos problemitas que hacían división, es decir, que hacían que se dejaran de hablar como lo que pasó. Era un problema menor, no era un problema tan grande como algunos que estaban pasando en la iglesia de Corinto, ¿verdad? No eran problemas así de peso, eran problemas pequeños. Era un problema no tan fuerte que Pablo lo explica o lo expone al final de su carta. Pero estas dos mujeres habían tenido una diferencia. Y Pablo les dice a estas dos mujeres que sean de un mismo sentir. Y si usted va al libro de Filipenses, ahí mismo donde estamos, Filipenses capítulo 2, versículo 2, vea lo que dice Pablo. Vea lo que dice Pablo. Filipenses capítulo 2, versículo 2 dice, completad mi gozo. Ojo cómo podía la iglesia completar el gozo de Pablo. Dice, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. ¿Qué pasa? Que estas dos mujeres, esto que Pablo había dicho acá, lo habían perdido. Ahora, no había en la iglesia de Filipos un problema de doctrina en sí. Había un problema de relaciones interpersonales. Y hermanos, la iglesia, lo dije al principio, es una familia, por eso nos decimos hermanos. Ahora, pregunto, ¿cuál familia no tiene problemas? ¿Cuál familia no tiene disensiones? ¿Cuál familia no tiene opiniones diversas y diferentes? Donde el papá no está de acuerdo con el hijo no está de acuerdo con la mamá, el hermano no está de acuerdo con el hermano, el tío no está. En la familia siempre va a haber diferentes formas de pensar. Por lo tanto, la iglesia, hermanos, no es diferente.
En la iglesia también van a haber personas con diferentes pensamientos, con diferentes formas de ver las cosas. Pero eso, hermanos, no nos debe llevar a un distanciamiento, a una ruptura de la relación como hermanos en Cristo. Y eso es lo que debemos hacer. A estas dos mujeres, tal vez esa diferencia, no se nos dice cuál era, no nos dice por qué habían tenido una diferencia. Pero esa diferencia lo que había provocado es que se alejaran, dejaran de hablarse. Hermanos, ¿cuánta gente dentro de la iglesia se deja de hablar por diferencias? ¿Cuánta gente, cuántos hermanos en Cristo dejan de hablarle a otro por diferencias? Porque me dijo que yo hice esto y a mí me parecía que estaba bien y yo quería hacerlo así, y entonces como me dijo que no, entonces yo me alejé y ya yo no le hablo, y comienzan esas diferencias, hermanos. Y pasa en todas las iglesias, pasan todos los templos, siempre van a haber diferencias. Aquí Pablo no le está sugiriendo a estas dos mujeres que piensen igual. Porque es imposible, hermanos, que todos pensemos igual, que todos queramos lo mismo, que todos vayamos con un mismo objetivo. Pero en la parte de Cristo sí debemos tener un mismo sentido de humildad, de amor, de bondad. Todo el fruto del Espíritu Santo debe ser manifiesto. El hecho, hermano, que un hermano no opine igual que como yo opino, no significa una causa para yo alejarme de esa persona y no hablarle a esa persona. Desgraciadamente así pasa dentro de las iglesias. Y eso es lo que estaba pasando aquí. Les dice, no, miren, no se dejen de hablar por esas cosas. Hay un trabajo que hacer, hay un camino que recorrer. El pensar diferente, hermano, no implica una separación o un distanciamiento. Que el distanciamiento que pueda haber hoy entre los hermanos sea el que nos pide el Ministerio de Salud. Nada más. Pero ese distanciamiento, hermanos, es triste. Es triste ver cómo hay gente que se aleja, pero se aleja totalmente. Y uno dice, ¿y qué pasó aquí? ¿Y qué fue lo que sucedió? Porque a veces no tenemos la capacidad, hermanos, de sentarnos a dialogar. A veces no tenemos la capacidad de sentarnos a decir, mira, usted piensa así, yo pienso así, pero somos hermanos en Cristo, vamos para adelante, sigamos caminando juntos, y aquí esta forma de pensar diferente, no. Más bien, hermanos, el pensar diferente nos ayuda a comprender cosas que muchas veces tal vez no vemos. Tal vez usted puede estar entrando en un proyecto y llega alguien y le dice, sí, mira, pero si lo hicieras de esta forma, tal vez esto no te va a funcionar de buena manera, si lo hicieras acá, y tal vez uno estaba muy enfocado solo en eso, y cuando te abren la perspectiva uno dice, uy, sí, mira, no lo había visto, qué dicha que me dijo. Pero hay otros que no, hay otros que se enojan porque todo lo quieren hacer como ellos quieren y no quieren consejo de nadie. Y ese era lo que estaba pasando acá. Vea lo que dice el versículo 3. Debemos recordar algo, hermanos. La iglesia, la iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo y nosotros somos miembros que estamos unidos, somos uno en Cristo. Pero esos miembros pueden pensar diferente, pueden actuar diferente. Y no podemos todos querer encasillar a que todos actuemos igual. Pero, pero, el versículo 3 nos deja algo. Y quiero que vayamos al versículo 3. Vea lo que dice el versículo 3. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel. No hace una especificación, hermanos, a quién se está refiriendo Pablo con compañero fiel. No hace referencia. Puede ser al mensajero, al que le ayudaba a él a llevarle las cartas de la iglesia de Filipos a donde Pablo estaba, que era Epafrodito, que era el que le ayudaba. Puede ser que se estuviera refiriendo a él, o puede ser que se estuviera refiriendo a otro, pero dice,
Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron. Ojo, ojo para que entienda un poco el contexto y el asunto cómo está. A estas, se está refiriendo a estas dos mujeres que él les escribió en el versículo 2. A estas que combatieron, es decir, trabajaron juntas y trabajaron con Pablo en el ministerio, era, que combatieron juntamente conmigo en el evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos cuyos nombres están en el libro de la vida. Ojo lo que Pablo le está diciendo a este colaborador, le está diciendo, necesito que me ayudes a que ellas se reconcilien, porque ya trabajamos juntos, porque fuimos juntos, unidos, fuimos a predicar el evangelio, fueron parte de ese ministerio que trabajó en el reino. Necesitamos conciliación. Y hermanos, tristemente en la iglesia hay algunos, hermanos, hay algunos, y aquí yo puse una frase que es muy tica. Espero que no sea una mala palabra para algunos. No se la dije a mi esposa para que me dijera si estaba bien o estaba mal. Pero bueno, la voy a decir, ¿verdad? A veces hay hermanos que más que buscar esa conciliación, esa reconciliación, hay algunos hermanos que más bien son carboneros, que meten carbón, que en lugar de decirle, mira hermano, eso no es así. Tal vez el hermano lo dijo en esta línea. ¿Por qué no conversa con el hermano? ¿Por qué no habla? El hecho que el hermano tenga una opinión diferente a la suya no significa que ustedes se van a dejar de hablar. No, más bien oren, pídale la dirección a Dios, únanse, ese es una persona a la que Pablo le está hablando diciéndole, vaya, yo necesito que usted me ayude a conciliar, que usted me ayude a reconciliar. Los creyentes tenemos esa responsabilidad, hermanos. Pero hay algunos que no, que comienzan más bien a decir, ah, no, ese hermano es así, no le haga caso. No, 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 usted páresele firme. Usted dígale que no, no, está tocado de la cabeza. No, 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 usted no le haga caso. No, 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 vea. O llega y le dice, mira, es que el pastor me dijo que, no, 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 hermano, no. Pues él podrá ser el pastor, pero no, hermano. No, 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 él no es más que usted. Y comienza más bien a carbonear. Vea, yo le doy gracias a Dios por mi esposa, porque mi esposa es una mujer que me ayuda a conciliar. Porque tal vez cuando uno está un poco ofuscado, mi esposa más bien en lugar de decirme, ay no, hermano, amor, no, 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 amor, ¿para qué le va a escribir? ¿Para qué lo va a llamar? ¿Para qué va a convocar a una reunión? No, 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 usted no tiene que dar el brazo a torcer. Si fue esa persona la que se apartó, si fue esa persona que no le habló, si fue esa persona que hizo mal. No, más bien mi esposa siempre me dice, amor, escriba, amor, llame, amor, haga una reunión, conversen, hablen sobre las opiniones. Más bien, qué bueno tener una esposa o un esposo que nos ayuda a conciliar, a reconciliar más bien. Los creyentes deben entrar en esa línea. Pablo le está diciendo a este compañero fiel, le está diciendo, vea, lo que yo necesito es que usted vaya y hable con estas dos mujeres y que les cuente lo que hicimos juntos, cómo trabajamos juntos, cómo avanzamos juntos, que diferencias no nos pueden separar, que diferencias no nos pueden dejar de hablarnos. Porque hermanos, déjeme decir una cosa, cuando la iglesia toma actitudes como estas dos mujeres, usted sabe quién es el que brinca de una pata o de un pie. Usted sabe quién es el que se revuelca riéndose y se rasca la panza. Usted sabe quién es, el enemigo. El enemigo es el que se siente realizado, satisfecho cuando ve que dos hermanos que tal vez trabajaron juntos, que se esforzaron juntos, que fueron compañeros de milicia, que estaban en un mismo sentir, de un pronto a otro, ¡pum!, se separaron. Satanás automáticamente dice, ¡qué rico! ¿Por qué? Porque él lo que quiere es desunir a la iglesia. Y por eso Pablo, aunque tal vez era un problema menor, Pablo no lo pasa por alto y Pablo lo enfoca también. Tal vez no era algo gravísimo como fornicación, como adulterio dentro de la iglesia, como no sé, otro tipo de cosas. Era algo simple de solucionar. Pero a veces, hermanos, de algo simple
se hace algo grande. Un incendio, hermanos, no empieza siendo fuego por toda la casa. Un incendio empieza con algo pequeño. Alguien que dejó una vela encendida, esa vela tocó digamos que una cobija o una cortina y comenzó un fuego pequeñito, pequeñito. Pero que si no se ve a tiempo, si no se apaga a tiempo, después lo que se ve es una casa totalmente en ruinas. Y eso es lo que pasa muchas veces dentro de las iglesias. Que si hay divisiones así y no las atacamos a tiempo, después eso puede crear serios problemas dentro de la iglesia. Y el versículo 4, y con este voy terminando para entrar en un tiempo de oración. Y el versículo 4, vea lo que dice Pablo. Les dije que Pablo dice como 16 veces en esta carta a los filipenses, habla del gozo, de gozarse. Vea lo que dice Pablo en el capítulo 4. Regocijados en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijados. Es decir, Pablo lo que está diciendo, por si no me entendieron en la primera vez que les dije regocijados, les voy a decir que otra vez regocijados. Es decir, cuando una palabra, hermanos, en la Biblia se repite, hay que prestarle atención. Es decir, generalmente hay palabras que no se repiten en la Biblia, pero cuando se repiten, y sobre todo cuando se repiten en un mismo versículo, y sobre todo en un versículo tan pequeño como este versículo 4, es porque esa palabra de regocijarse es importante. Es decir, nosotros como cristianos necesitamos regocijarnos. Ahora, qué fácil es regocijarnos cuando todo marcha bien. Qué fácil es regocijarnos cuando todo está, como decimos popularmente, viento en popa, cuando todo marcha a las mil maravillas. Ahí es muy sencillo regocijarnos. Ahí andamos abrazando a todo mundo, andamos con una sonrisa de oreja a oreja, pero cuando los problemas vienen, cuando las circunstancias vienen, hermano, ahí es donde es difícil regocijarnos. Ahí es donde es difícil, hermanos. Y a veces, hermanos, nuestra cara refleja lo que hay dentro de nuestro corazón, hermanos. Si yo, hermano, ando con una cara, como siempre lo digo, de limón ácido, es porque yo ando amargado, hermano. No hay otra. Es decir, el gozo del Señor no está en mí. Es porque no estoy regocijado. Ni regocijado, ni alegre, ni nada. ¿Por qué? Porque mi cara lo refleja. Si yo llego y alguien me va a saludar y hermano, que Dios me lo bendiga, ¿cómo está? Yo le digo, ay hermano, bien. Ay hermano, ¿qué gozo hay ahí, hermano? ¿Qué gozo hay ahí, hermana? Pablo está diciendo, y ve aquí lo está diciendo, no lo está diciendo una persona que está en un hotel 5 estrellas, todo incluido. No lo está diciendo un hombre que está en un palacio, no lo está diciendo un hombre que tiene todas las riquezas, no, lo está diciendo un hombre que está en la cárcel, que está prisionero, que está entre la posibilidad que lo maten. Y una persona dentro de la cárcel, que la condena de muerte podía estar ahí, cerquita de él, lo está diciendo. Eso quiere decir, hermanos, que nosotros aún en medio de la adversidad, aún en medio del problema, nos podemos regocijar. Ahora, hermano, tal vez usted va a decir, pastor, qué fácil. Qué fácil, porque tal vez usted no está pasando el problema, tal vez usted no está viviendo la situación que yo estoy viviendo, tal vez usted no está pasando esta prueba tan dura que yo estoy pasando. Hermano, es que no lo digo yo, lo dice Pablo, lo dice la palabra de Dios, que nos debemos regocijar. Nos debemos alegrar. Y yo quiero que usted vaya conmigo, y con esto vamos a ir terminando. Yo quiero que usted vaya conmigo al libro de Nehemías. Vaya un momento al libro de Nehemías conmigo. Nehemías capítulo 8, versículo 10. Nehemías capítulo 8, versículo 10. Vea lo que dice. Me dice amén cuando lo tienen, como si estuviéramos en la iglesia. Nehemías capítulo 8, versículo 10. Vea lo que dice. Vea lo que le dice Nehemías. Vea lo que dice. Luego les dije, id, comed grosuras
y bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. Y vea lo que dice acá: no os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fortaleza. Y tal vez usted ha cantado muchas veces esa que dice: el gozo del Señor mi fortaleza es. No sé si usted lo ha cantado. Yo me acuerdo que en mi juventud lo cantábamos enormemente. Y el gozo del Señor mi fortaleza es. ¿Qué estaba pasando aquí, hermanos? Un pueblo que venía del cautiverio. Y entonces Esdras se levanta y comienza a leer la ley de Dios. Y comienza a leerle la ley de Dios, los mandamientos, a un pueblo que se asentó en ese lugar para escuchar. Y después de que Esdras comienza a leer la ley de Dios y comienza a hablar y comienza a hablar, dice que todo el pueblo comenzó a llorar. Comenzó a llorar, no sé si de tristeza, de arrepentimiento, y comenzó a embargar un dolor en el pueblo. Entonces Esdras les dice: no, un momento, levántense, coman bien, beban bien, preparen para los que no tienen y denle a los que no tienen, y levántense de ahí, porque el gozo del Señor es su fortaleza. Y se tienen que gozar. Y es en los momentos de tristeza donde nosotros debemos mostrar el gozo del Señor, hermanos. Porque ahí le estamos mostrando a Dios que nuestra confianza no está puesta en las circunstancias, sino en Él. Porque como se los dije al principio, es muy fácil, hermanos, gozarse cuando todo va bien. Eso es muy sencillo. Lo complicado y lo difícil es gozarnos cuando las circunstancias no van de la forma que queremos que vayan. Lo difícil para algunos hoy es gozarse en medio de no tener un trabajo. Lo difícil es gozarse hoy. Algunas personas que están en medio de tal vez no tener alimentos. Lo difícil es gozarse hoy cuando hoy los templos están cerrados y no hay esa comunión entre los hermanos. Lo difícil es no gozarse hoy cuando la situación familiar se puede estar viendo de tanto estar juntos, problemas familiares. Ahí es lo difícil. Pero si nuestra confianza está en Dios, como la tenía Pablo, que Pablo confiaba en Dios. Si nuestra confianza está en Dios, aún en medio de esas circunstancias, nosotros nos vamos a gozar. Aún en medio de esos problemas difíciles, nosotros nos vamos a gozar. Y después vamos a ver por qué. El próximo miércoles vamos a ver qué provoca también ese gozo. ¿Cómo podemos gozarnos? ¿Cuál es la posición para gozarnos? ¿Hacia dónde debemos ir cuando estamos en esos momentos difíciles? Eso lo vamos a ver el próximo miércoles. Hermanos, vimos 4 versículos el día de hoy. Yo espero que usted, al igual que yo, cuando lo estaba preparando, el Señor le hablara. Y que usted, hermano, a pesar de la situación que esté pasando, ojalá que usted se pueda regocijar. Y que usted pueda decir: gracias, Señor. Gracias, Señor, en medio de esta prueba que estoy pasando. Pero no gracias, Señor, cuando el gracias con su cara como que no está en el mismo nivel. Porque hay gente que ora diciendo: gracias, Señor, gracias. Yo sé que tú me vas a sacar de esto, pero su cara, su corazón, su facción de la cara está demostrando que no está creyendo. Que usted le diga: gracias, Señor. Y usted se pueda sonreír y usted le diga: gracias, Señor. Porque sé que aún en medio de esta situación difícil tú me vas a levantar. Porque sé que en medio aún de esta situación complicada tú me vas a levantar. Y hoy yo declaro que el gozo del Señor es mi fortaleza. Esta circunstancia a mí no me va a doblegar. Este problema a mí no me va a doblegar. Porque mayor es el que está conmigo que el que está en el mundo. Cuando comenzamos y usted comienza a declarar, usted comienza a decir, la palabra comienza a salir de su boca, no sus palabras, sino la palabra, la escritura. Usted comienza, el Espíritu Santo comienza a darle ese gozo, a regocijarse. Y cuando usted va a ver, usted va a estar en una pura carcajada. Y usted va a decir: ¿de qué me estoy riendo si la circunstancia está súper complicada? Pero es el gozo del Señor siendo su fortaleza aún en medio difícil. Y lo otro, hermanos, que como iglesia
mantengamos la unidad. Que el que pensemos diferentes no nos haga separarnos. Que el que opinemos diferentes no nos hagan separarnos. ¿Sabe por qué mucha gente se va de los templos a otros templos? Porque pienso diferente. Y andan buscando en qué templo piensan igual. Y déjeme decirle, no va a encontrar ninguno. Porque tal vez cuando llegue en primera instancia se va a acoplar, se va a adaptar, siente que todo el mundo le hace caso, que todo el mundo piensa igual que usted, pero cuando pasen los tiempos, como en la familia, se van a comenzar a ver las cosas. Y ya como al año dice, no era lo que yo pensaba, yo quería esto, yo quería el otro, aquel hermanito ya me vio medio feo, aquella hermanita me vio media fea, yo mejor aquí voy saliendo. Y andan brincando de iglesia en iglesia. Que las diferencias no nos separen, que más bien las diferencias nos unan y entendamos que debemos tener un mismo sentir en Cristo Jesús. Ojalá que la iglesia Cristo el Rey sea una iglesia unida, unida. Si usted se ha alejado por alguna circunstancia, acérquese, calentémonos juntos. Hoy más que nunca debemos estar unidos. Y vamos a tener un tiempo de oración ahí donde usted está. Yo le voy a pedir que si usted tiene alguna petición, póngala delante del Señor. El Señor la conoce, el Señor sabe. Yo sí quiero que estemos orando. Ayer en la noche me enteré que nuestra hermana Analcy, la internaron. Me enteré, sí, ayer en la noche me enteré que creo que el lunes fue que la internaron y que está en el hospital. Pareciera que le están haciendo exámenes y vamos a ver qué decide, más que qué decide el médico, qué decide Dios, porque sabemos y entendemos que nuestra vida está en las manos del Señor y que Él va a hacer conforme a su voluntad. Sé que estar en un hospital no es sencillo. Con la situación que está viviendo el país, todavía es más complicado estar dentro de un hospital. Sé que a veces nos vienen temores, ansiedad, temor, pero queremos orar para que Dios traiga paz, traiga fortaleza, traiga ánimo y que aún en medio de esa circunstancia difícil que nuestra hermana Analcy está, ella pueda experimentar el gozo del Señor, ella se pueda regocijar, que ahí en esa cama donde ella está, ella pueda entender que su vida está en las manos del Señor, que Dios tiene el control de su vida y que Él va a actuar y que Él va a operar. Sabemos que Dios la puede levantar de esa cama. Creemos firmemente, pero también creemos en la voluntad del Señor. Y sabemos que Él va a darle a mi hermana lo que ella necesita, lo que es bueno para ella. Porque a veces nosotros como humanos pensamos que algo es bueno, pero Dios sabe lo que es bueno para usted y Dios sabe lo que es bueno para mí. Así que los que estamos ahorita conectados en un mismo sentir, ese es el mismo sentir que estábamos hablando ahora, en el mismo sentir, vamos a clamar. Y hemos visto como iglesia, hermanos, hemos visto milagros. Los hemos visto. Yo soy testigo de ver a Dios operando en una oración que hemos hecho nosotros como iglesia Cristo el Rey. Hemos visto la mano de Dios operando, hemos visto milagros. No porque me lo contaron, porque las mismas personas me lo han contado, el milagro que han recibido. Y yo creo que si hoy nos unimos en oración, Dios va a operar un milagro también. Y la hermana Analcy nos va a contar el testimonio de lo que Dios hizo en su vida. Y si usted tiene alguna petición, también póngala delante de Dios. Y vamos a orar por esa petición, vamos a orar por aquellos que estén enfermos también. Si hay algún hermano que está enfermo, vamos a orar por eso, vamos a clamar a Dios. Si hay algún hermano con algún problema financiero, económico, vamos a orar por eso. Sé que hay hermanos que están estableciendo empresitas personales.
Vamos a orar para que Dios haga crecer esas empresas personales, para que Dios levante a empresarios y que Dios levante esas microempresas y que Dios haga cosas extraordinarias. En momentos difíciles es cuando Dios se glorifica de una manera sobrenatural. Así que ahí donde usted está, si usted puede cerrar sus ojos, vamos a orar. Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, primeramente por este hermoso día y este espacio que tú nos das, Señor, para poder como iglesia unirnos y compartir, oh Padre Celestial. Oh Padre de la gloria, te damos gracias por la vida, Señor. Te damos gracias por la salud, te damos gracias por la familia, te damos gracias porque tus misericordias son nuevas cada mañana, Señor. Gracias por tu amor, por tu fidelidad, por tu bondad. Oh Padre, por todo lo que tú haces por nosotros, oh Padre, porque tú no nos abandonas, tú siempre estás a nuestro lado, dándonos fortaleza, dándonos ánimo, dándonos consuelo, Padre Celestial. Oh Padre, hoy venimos orando por mi hermana Analcy, Señor. Hoy la ponemos delante del trono de la gracia, Señor. Oh Padre, ella hoy está en una cama de hospital y tal vez ella ahí en la cama se siente sola, oh Padre, pero muéstrale, Señor. Enséñale, oh Padre Celestial. Hazle sentir, oh Padre de la gloria, que aunque tal vez ella se vea sola en esa cama, ella no está sola, oh Padre Celestial. Tú estás ahí a su lado, tú estás ahí haciendo guardia, tú estás ahí guardándole, protegiéndole, cuidándole, oh Padre Celestial. Oh Padre, porque tu palabra dice que tú no abandonas a ninguno de tus hijos, que tú tienes cuidado de nosotros, que tú vas a estar con nosotros hasta el final de los tiempos, oh Padre. Oh Padre, yo declaro, Señor. Yo declaro que tú estás dando fortaleza en este momento, ahí donde mi hermana Analcy se encuentra, ahí donde ella está, en esa cama, en ese hospital, oh Padre Celestial. Tú estás trayendo fortaleza, tú estás trayendo consuelo, tú estás trayendo paz, tú estás trayendo ánimo, oh Padre Celestial. Hoy tú estás trayendo gozo, estás trayendo, Señor, una fortaleza nueva, un ánimo nuevo, Padre Celestial. Todo temor en el nombre de Cristo Jesús se va. Toda ansiedad, todo aquello que le esté provocando ansiedad, temor, oh Padre de la gloria, se va en el nombre de Cristo Jesús, porque tu palabra dice que tú no nos has dado un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio, oh Padre, que tu Espíritu Santo en este mismo instante, oh Padre Celestial, opere en la vida de nuestra hermana Analcy, que hoy en este mismo momento, en este mismo instante, ella pueda sentir el fuego de tu Espíritu Santo desde la cabeza, Señor, hasta la planta de sus pies, que todo el fuego de tu Espíritu Santo recorra su cuerpo, Padre Celestial. Y venimos orando, Señor, venimos orando para que tu mano poderosa, tu mano sanadora intervenga, Señor, en ese corazón, oh Padre Celestial. Sabemos todo lo que los doctores pueden decir, tú les has dado sabiduría a los doctores, pero tú eres nuestro médico por excelencia, oh Padre Celestial. Tú puedes hacer un milagro, tú puedes hacer un milagro total y absoluto. Tú puedes levantar a nuestra hermana Analcy de esta cama, Señor, pero tú sabes lo que es mejor para ella, Señor, y se haga conforme a tu voluntad, oh Padre Celestial. Así como tú, Jesucristo, le dijiste al Padre en ese momento de angustia, no se haga a mi manera, sino se haga a tu manera. Hoy, Padre, como iglesia oramos que no se haga a nuestra manera, sino que se haga a tu manera, oh Padre Celestial. Pero yo confío, yo creo y yo declaro, Señor, que tu poder va a ser manifiesto sobre mi hermana Analcy. Hoy la ponemos delante de ti, hoy como iglesia oramos, hoy como iglesia clamamos, y dice tu palabra que tú escuchas la voz de tu pueblo, que tú escuchas la voz de tu iglesia, que tú escuchas la voz del justo, oh Padre Celestial. Y hoy hay una iglesia orando, hoy hay una iglesia clamando. Venimos orando, Señor, por los hermanos de nuestra iglesia que están enfermos, oh Padre Celestial, que tu mano sanadora opere, oh Padre Celestial, por todos aquellos que hoy nos están viendo, nos están escuchando y que están pasando un problema financiero. Oh Padre, abre la ventana de los cielos y que provisión de lo alto descienda sobre esos hogares, oh Padre Celestial.
Que tu provisión sea sobre sus vidas, oh Padre Celestial. Que si hay falta de alimento, Señor, tú les des ese alimento, Señor. Así como le diste maná del cielo al pueblo de Israel en el desierto. Oh Padre, que tú abras las ventanas de los cielos y que de donde no se ve, Señor, tú traigas esa provisión, oh Padre Celestial. Oramos por las familias, Señor, representadas, Señor. Oramos por los hogares, por el esposo, por la esposa, por los hijos. Oramos por las familias de la Iglesia Cristo del Rey y por las familias que están en este grupo cerrado y por las familias de Costa Rica, Señor. Oramos por este país, oh Padre de la gloria, para que tu misericordia sea siempre sobre nuestro país, oh Padre celestial. Oramos por la cantidad de personas que están hospitalizadas, Padre, que ya son más de 300 personas que están en hospitales, oh Padre de la gloria. Oramos por cada uno de ellos, Señor. Trae fortaleza, trae ánimo, trae consuelo a sus vidas, Señor. Pero sobre todo, si no tienen conocimiento de ti, Señor, que tu Espíritu Santo, aún en medio de esa situación, aún en esa cama de hospital, los convenza de juicio, de justicia y de pecado. Y que lo más importante, que su vida espiritual esté alineada contigo, Padre de la gloria. Oramos por las personas que están en cuidados intensivos, Padre. Cada día se suman más personas a esas unidades, oh Padre de la gloria. Oramos, clamamos, suplicamos, Señor, para que tú tengas misericordia y tú levantes a esas personas de esos lugares, oh Padre de la gloria. Oramos por este mes donde se anuncian que se van a hacer reaperturas, oh Padre celestial. Que la gente entienda, que la gente haga las cosas con conciencia, Señor, oh Padre celestial. Oh Padre, ayuda a esas empresitas, a esos empresarios que van a abrir, Señor, para que lleguen recursos, oh Padre, para que puedan salir adelante, oh Padre de la gloria. Oramos por nuestro país, lo ponemos delante tuyo, Señor. Oh Padre, que tú te sigas glorificando sobre cada vida, sobre cada hermano, oh Padre de la gloria. Gracias por tu amor, gracias por tu bondad, oh Padre. Oramos por la niñez, oh Padre, oramos por la juventud, oh Padre celestial. Padre, la gente dice que los jóvenes pueden caer en depresión por estar encerrados. Oh Padre, oramos por ellos, oh Padre de la gloria. Oramos por los jóvenes de este país, Señor. Oramos por los jóvenes de nuestra iglesia. Oramos por los niños de este país. Oramos por los niños de nuestra iglesia, oh Padre celestial. Trae siempre ese refrigerio a sus vidas, oh Padre de la gloria. Oramos por ellos, Padre Santo. Gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das de poder compartir tu palabra, de poder tener estos espacios, oh Padre de la gloria. Yo bendigo a cada hermano y cada hermana que hoy se conectó, a cada hermano y cada hermana que todos los miércoles saca un tiempo para escuchar de tu palabra, saca un tiempo para orar, para como iglesia y presentarnos delante de ti y clamar, Señor. Oh Padre, gracias, Padre. Gracias por este tiempo y a ti te damos toda la gloria, toda la honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, muchas gracias por conectarse, muchas gracias por compartir este espacio con nosotros todos los miércoles al ser las 7:30 de la noche. Gracias por tener ese deseo de escuchar la palabra, gracias por orar conmigo, gracias porque sé que estas oraciones llegaron al trono de la gracia y sé que Dios ya está operando. Por las peticiones, por las situaciones que estuvimos orando. Hermanos, esté pendiente de cada una de las transmisiones que tenemos. Que Dios me los bendiga. Les envío un fuerte abrazo. Que tengan una linda noche. Bendiciones.